Bueno, y tal como lo prometimos, estamos con la concejala Alejandra Valle. Así que le Hola, damos la bienvenida. Hola Ale, ¿cómo estás? contenta de poder conversar contigo y explicar un poquito de qué fue lo que pasó realmente en ese encuentro de concejalas y concejales y por qué se hace, que finalmente a mí me parece que es muy importante que los vecinos y las vecinas sepan cuál es la razón por la cual nosotros nos reunimos y qué se hace en esos lugares, por qué se gastan platas públicas, ¿no es cierto?, en estos encuentros. Tú estuviste visitando la región de Coquimbo justamente a raíz de este encuentro nacional de concejalas y concejales. Bueno, primero decir que Coquimbo es una región muy hermosa, me gusta mucho, conozco harto. Eh, y la verdad es que lo que hacemos es justamente reunirnos, se hace en distintas ciudades con una idea que tiene que ver con que los concejales y las concejalas somos quienes estamos en los territorios, en los diferentes territorios del país. Somos, como se le dice habitualmente, como la primera línea, ¿no es cierto?, del contacto del Estado con las personas. Y han pasado muchas cosas. Hace mucho tiempo que no habíamos tenido ninguna reunión, primero por tanta elección que ha habido y un largo etcétera. Y se empezó a hacer muy necesario tener esta reunión, básicamente porque han habido algunos dictámenes de la Contraloría que están restringiendo bastante nuestra función como fiscalizadora y que es justamente lo que más esperan los vecinos y las vecinas de nuestra parte, es que fiscalicemos. Muchas veces las personas creen que nosotros los concejales tenemos unas dietas parecidas a los de los de congresistas en general, ¿no? Parlamentarios, y que tenemos muchos ayudantes, abogados, ¿no es cierto?, que puedan subir las cosas a la Contraloría o quizás incluso en fiscalía o en otros estamentos del Estado. Pero la verdad es que los concejales tenemos la dieta más baja de todas las autoridades elegidas democráticamente, que son 15 UTM, porque ganamos en UTM, lo único, quizás lo único bueno. No tenemos prestaciones sociales, por ejemplo. Una de las temáticas que se trató en este congreso efectivamente es lo que sucede con las compañeras que son madres en su periodo de concejalía, porque no existe el pre y el postnatal para las mujeres que son concejalas. Y eso, por ejemplo, es algo que las personas no saben. Y es uno de los proyectos de ley de los cuales se habló en este Congreso, que ya se presentó, o sea, era la Asociación Chilena de Municipalidades, que tiene a la mayoría de las comunas, presentó este proyecto de ley a un par de senadoras, así que se ingresó a través del Senado y esperamos que se converse porque todas las mujeres necesitamos la misma prestaciones para poder trabajar al mismo tiempo que ser madre, si es que lo deseamos. Así que esa es una de las cosas tantas que se conversaron. Y se hacen regiones porque, bueno, esa es la idea, como conocer el país completo, no porque nosotros vayamos a conocerlo, sino que dar a conocer el país completo. Y las distintas problemáticas, somos más de 2000 concejales en todo Chile, que vemos que tenemos problemáticas tan diferentes, algunas son las mismas, como esta que yo te digo, que tiene que ver con las prestaciones sociales de cada uno de nosotros, no solo de las mujeres, también de los hombres que quieren tener familia, ¿no? Eh, y también se ven este tipo de cosas que son más gremiales, pero también se actualizan ciertas leyes en las que nosotros tenemos que ver. Te voy a poner un ejemplo. Yo hice un curso de ley de alcoholes y no sabía, por ejemplo, que la ley de alcoholes tuvo cambio el 2023 y que nos afectan directamente tanto a nosotros como a las juntas de vecinos y etcétera, que somos los que tenemos que decidir en comunas como esta, porque yo soy de Ñuñoa, por ejemplo. Entonces, en una comuna como esta, que tiene que hacer convivir locales comerciales con venta de alcohol, bares, etcétera, con vecinos que llevan muchos años viviendo acá, es algo muy importante, es fundamental, es una de las labores más difíciles que nos toca. Entonces, creo que contar que tenemos este tipo de problemáticas. Hay otra, por ejemplo, que también se conversó mucho, que tiene que ver con la probidad y un dictamen de la Contraloría que salió hace poco que hace hincapié en algo que ya está en en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado, que es justamente habla
de que no tenemos que velar por intereses particulares, sino intereses generales. Entonces, como que ahí quedó una nebulosa de qué es un interés general y qué es un interés particular. O sea, tú te encuentras con una vecina que te dice que tiene una luminaria apagada afuera de su casa, que está en un bien nacional de uso público. Entonces tú dices, bueno, ¿es eso interés particular o interés general? Y Claro. claramente es interés general, ¿no? Es interés general y eso es absurdo que te lo tengan que pedir por ley del lobby, po. Una Mm, señora de 85 años que tiene apagado el poste afuera de su casa, que tú le vas a decir, no, pídame eso por ley del lobby. Entonces, como que está fuera del espíritu de la ley del lobby misma, diría yo, porque eso no es lobby. Y solamente al final yo creo que es una forma de presentar las cosas. Yo, si la voy a presentar, no voy a decir la señora Juanita me dijo que el poste fuera de su casa, sino que voy a decir, mire, sabe que en el barrio tanto, están apagadas las luminarias tanto, entre la cuadra tanto y la cuadra tanto. Y así se va a entender que es interés general de la comuna que las luces estén funcionando. Entonces, mm. ese tipo de cosas son las que se conversan, se llegan a acuerdos, se hacen estudios, se habla con abogados, se habla con cientistas políticos, y eso es lo que pasó, y en esta ocasión incluso a modo de, sabemos que el país está como con poca capacidad económica, por decirlo de alguna forma, o más bien a modo de señal de austeridad, se hizo no en un hotel, que sale generalmente, eso es lo que se contrata, porque los salones igual tienen que ser muy grandes. Y aquí en Coquimbo tuvimos la suerte que la municipalidad de Coquimbo es gigante y tiene unos Así es. salones enormes que permitieron hacer este congreso en la municipalidad gastando mucho menos plata. Incluso no es que haya habido así como fiesta, por ejemplo, se habló de que había una fiesta y es porque estaban los Viking 5 el primer día, como abriendo, que no había ninguna fiesta, nadie bailó, al menos yo no vi a nadie bailando ni nada parecido. Los vi muy poco rato además, creo que cantaron 6 canciones y hubo un cóctel así muy somero, que no tenía alcohol, que yo alcancé Mira, me comí una brocheta con un tomate cherry y un pedacito de queso. Bueno, y esa brocheta fueron justamente lo que generaron polémica, porque conversamos previamente a dar inicio a esta conversación que justamente se generó un desvío de la atención de todo el trabajo que realizaron los concejales y las concejalas de Chile en la comuna de Coquimbo en este encuentro nacional, opacado o quizá se distrajo la atención con hechos que se dieron a conocer más allá de los puntos de acuerdo que tuvieron. Claro, de Dentro hecho de los esos puntos de hechos, tú acuerdo fueron mencionabas una supuesta muchísimos. fiesta con los Vikings 5, o el tema de la concejala que fue detenida, la trifulca o el Claro. enfrentamiento. Entonces, claro, ¿a qué lo atribuye esto? Bueno, desde el mundo de la Primero comunicación, tú ya porque sabes. yo creo que hay dos cosas. Primero porque hay una justa demanda de la ciudadanía de entender. Yo creo que hay poco conocimiento de cómo funciona el Estado en general, ¿ya? No nosotros tenemos una clase alta, digamos la verdad, estos son estudios que lo dicen, no mío, digamos, de la Universidad Católica y uno que yo conozco. Tenemos una clase alta que llega al Estado cuando van a sacar pasaporte. Entonces, conocen muy poco del funcionamiento del Estado porque la mayoría de los derechos sociales, ¿no es cierto?, en este país están, eh, son privados o son mixtos, o son sistemas mixtos, ¿no es cierto? No son sistemas públicos universales. Entonces, bueno, hay una demanda de las personas por comprender, primero lo que hacen los concejales, a veces no se entiende muy bien cuál es nuestra labor, y aquellos que conocen nuestra labor nos piden fiscalizar. Entonces, es muy curioso. Bueno, y después está el otro tema, perdón, ¿por qué se desvía la atención? El otro tema son los medios de comunicación que buscan en general polémicas. Y en este caso en particular a mí me parece que aportan muy poco porque la polémica es muy básica. O sea, éramos casi 1.000 de los más de 2.000 que somos en Chile en general. A mí me parece que, de hecho, creo que en los últimos 5 o 6 años no había habido un congreso con tanta gente porque eran muchas las problemáticas que teníamos que solucionar. Eh, y me pareció que dentro de esas 1.000 personas, la verdad que haya habido un escándalo, o sea, ese escándalo que es un verdadero escándalo, que una servidora pública robe, digamos, no me parece que esté bien, obviamente no lo voy a defender,
claro. Pero creo que donde hay más de 1.000 personas siempre te vas a encontrar con alguien que no es lo suficientemente pro, lamentablemente. O sea, así es la vida, así es el mundo, digamos. Mm, Y por otro lado, todo lo demás, no hubo ninguna fiesta, como te digo, tampoco hubo tales encontrones. Evidentemente hay gente que se manifiesta, ahí está el derecho a manifestarse, a lo mejor podemos decir las cosas se dijeron bien o se dijeron mal. El asunto es que esos dos concejales después andaban abrazados. O ah. sea, es como, sinceramente, ni siquiera se pelearon de verdad, porque lo que se genera en estos encuentros también es mucha cofraternidad. Hay fraternidad con los tuyos, pero también hay confraternidad con los demás. O sea, se conversa, se llega a acuerdo. Hubo una declaración final, que es lo que importaba, lo que en realidad iba, un voto político final, que fue desde los independientes más de izquierda, pasando por el PC, el FA, el PS, el PPD, la DC, que me reclamaron por ahí que no la había puesto. Todos los que están en la mesa, hasta RN, hacia la derecha, hasta RN, pero también con Evópoli, los liberales estaban también. Se unieron además partidos más pequeños, los radicales, etcétera, porque ellos no tienen la cantidad de concejales necesarios para estar en esa mesa central de concejales, como Entiendo. partido, digamos, Mm, pero que también se unieron en esta ocasión. Y firmamos este voto político en contra de los recortes. ¿En contra de los recortes a qué dirá usted? Bueno, a la salud primaria, en contra de los recortes a la educación pública, en contra de los recortes a los programas sociales que van, por ejemplo, en directo beneficio de las personas mayores. mm, Entonces, y también de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que va a volver a permitir que haya guetos verticales en algunas comunas. Entonces, claro. eso nos importaba mucho nosotros decir, ¿por qué nadie cuestionó que los alcaldes lo hicieran y cuestionan que nosotros, los concejales, que somos los que estamos más cerca y somos los que conocemos mejor la realidad de las personas, lo hagamos? También Mm, tenemos algo que decir. También somos parte de la política nacional. También representamos a las personas y votan por nosotros. Lo mínimo es que nos podamos poner de acuerdo y nos pudimos poner de acuerdo prácticamente todos, excepto la UDI y los republicanos, el resto de los partidos todos firmaron. Entonces, claro. Lo esto era lo escandaloso, como importante, decías ¿no? tú, es que no, esto no saliera o no tuviera la misma fuerza para comunicarse como si fue lo otro. Realmente quizás el escándalo está ahí. ¿Por qué fue tan Eso, bueno, difundido eso es muy esto? interesante. Lo que tú planteas es muy interesante porque al final tiene que ver con una crítica, que es mi crítica constante a los medios de comunicación desde mi punto de vista, que no existe la pluralidad. Entonces, al Mm, final, todos empiezan a repetirse en un loop de información, se copian uno a otro. Hoy día el periodismo, eso le afecta mucho al periodismo. sí. Se copian unos a otros, entonces tratan de tener a la persona que hable más fuertemente y tienen después al que genera más empatía con ciertas emociones y apelan Ale, mucho a la emoción y muy poco a la racionalidad. y Y en al ese sentido no respecto, son un aporte al país. y déjame hacerte una consulta que me viene a la mente respecto a Fuego Amigo. Porque vi por ahí, no sé si habrás visto el video de un concejal de Valparaíso, si no me equivoco, que también hacía una crítica. Y ojo, él debe conocer muy a fondo cuál es la dinámica de estas actividades, entendiendo que los vikings o la recepción era parte de una ceremonia. Entonces, Exacto. también hubo fuego amigo desde ese punto de vista con este concejal opinando de esa forma. Lo que pasa es que hay como una cosa muy populista de algunas personas, de empezar a decir, bueno, yo no gasté nada, no gasté nada. Bueno, pero sí, el funcionamiento del Estado tiene ciertos gastos. Y la verdad es que llegar y decir que se malgastan los dineros públicos porque tú te reúnes a estudiar las leyes nuevas, porque también hay un cambio a la ley que nos rige a nosotros directamente, que es la de concejales y concejales. Mm, Entonces, si estamos conversando sobre cosas tan importantes, dictámenes de la Contraloría, donde la Asociación Chilena se comprometió a hacer justamente, pedir reconsideraciones, cosas tan importantes como esa, o estudiar la misma ley de alcoholes que nosotros tenemos que ponerla en práctica porque tuvo modificaciones, em, para hacer las cosas de mejor manera, transparencia, probidad. De eso se trataba. Entonces, a nosotros nos piden que fiscalicemos.
¿Con qué herramientas lo hacemos? Si es que, y yo te lo digo, yo soy una persona que tuvo la suerte de estudiar en un súper buen colegio, de ir a la universidad, ¿no es cierto? Y tener una carrera que me permite conocer algunas cosas. Pero hay concejales, porque para ser concejal tú tienes que tener cuarto medio nomás. Exacto. Entonces, esos concejales, ¿dónde se preparan? ¿Dónde Mm. estudian? ¿Cómo van a entender ese cambio a la ley? Y van a votar en conciencia. Después se pueden a meter hasta en problemas si lo hacen mal. Y luego buscarle soluciones a las personas a sus problemáticas. También nosotros tenemos que entender cómo funciona el Estado. Porque si no, nos va a costar mucho, por ejemplo, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, con quién podría hablar. Ya no es la concejalía donde tiene que venir, sabe que vaya a la Superintendencia de Educación a hacer ese reclamo, que está en tal lugar, con este formato. Son cosas tan importantes que hacemos los concejales en el día a día, todos los días, que la verdad que nos juntemos una vez al año y ya no nos juntábamos hace 2 años, o sea, bianual, para conversar cosas que van en directo beneficio de las personas, es muy molesto ese fuego amigo, muy molesto Claro. porque es falso y es solo populismo, no es nada más que eso. Y al respecto también debo señalar que, bueno, pude darme una vuelta a lo que fue la actividad por algo puntual y vi a muchos y a la mayoría, gran parte de los concejales y concejalas trabajando, dialogando, caminando de una reunión a otra, habían Exacto, comisiones y un trabajo bastante arduo, lo que también se condice con la actitud y también la labor que enfrentan día a día, porque como se mencionaba, finalmente también son el primer contacto del ciudadano, ciudadana, de la comunidad con sus autoridades, con claro. la Imagínate que nosotros institucionalidad. firmamos todos los días, 2 veces al día, para que nadie pueda decir que te arrancaste o qué sé yo, 2 veces al día estás firmando tu participación en cada uno de los cursos, que se hace uno grande, generalmente uno grande, donde van todos, que son estos de ley de seguridad municipal, por ejemplo, o Ujú. evidentemente se hace en el salón grande y todos vamos a ese porque es una ley que va a partir ahora en agosto y que tenemos que conocer Claro. tanto para defender a los funcionarios y funcionarias, que son los que salen a las calles, ¿no es cierto?, a combatir la delincuencia común, como para que las personas sepan cuáles son las herramientas que tienen y que van a ser nuevas, ¿no? Entonces, es como que a mí me extraña que haya personas que crean que fuimos a no sé qué, además no disfrutáis nada, Madrid Castro, yo amo Coquimbo y La Serena y el Valle del Elqui y las playas que están cerca. Entonces, que ganan haber ido a Totoralillo porque dicen que había luminiscencia, por ejemplo, ese Así día. Me es. habría encantado ir a mirar, pero no fui a eso, po. Entonces, fui a estudiar y estábamos desde las 9:30 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche en eso. Y eso es lo que hicimos, encerrado en la Municipalidad de Coquimbo, que por suerte no la conocía, así que conocí un lugar nuevo y la encontré espectacular, además, muy bonita. Bueno, y además, lo que tú mencionabas hace un momento, eh, además de nivelar los conocimientos, porque también hay diferentes realidades de los concejales, van a diferentes regiones o se desplazan dentro del territorio cuando se realizan estos encuentros, pero no es por turismo, es por conocer otras realidades, otra forma de dar solución a los Y problemas. por visibilizar también, pues, Coquimbo es una región que tiene harto turismo. De hecho, estuvimos en una conversación con el gobernador. Él nos contaba sobre cómo se estaba distribuyendo las platas regionales, ¿no es cierto? Algunas que que van a lugares más alejados. Hablaba de lo que estaba pasando en Liguera, de localidades rurales donde llegó la luz por primera vez. O sea, también es importante que conozcamos las distintas realidades del país, porque somos autoridades al final. Entonces Exactamente. tenemos que entender que cada una de las cosas que hacemos no podemos verlas, como yo te decía, como en el interés particular al final de tu Claro. comuna. Evidentemente yo fui elegida por esta comuna y es donde trabajo y realizo mi trabajo. Pero también sé que muchas de las cosas, por ejemplo, si yo mando algo en la Contraloría que genere un dictamen, le puede perjudicar a una comuna rural si no estoy consciente de que eso que estoy haciendo y estoy mandando le puede afectar a todos los concejales de Chile. Efectivamente, lo que mencionaba también es una inyección importante de recursos que entra al lugar que oficia como sede. Aparte también de Tal cual. difundir los encantos del lugar, de la comuna, de la región, quizás en los traslados algo vieron, pero efectivamente no es menor Algunos ser salieron a sede. cenar, qué sé yo, quedó plata ahí.
No todos fueron Exactamente. al mola. Correcto. No, claro, la mayoría, el 99,9% desembolsó importantes recursos en las comunas y en las Exactamente. regiones. No, eso está claro. Ale, ¿y qué te pareció esta situación que se ausentaran autoridades de gobierno que en un momento estaban incluidas en el programa, pero a posterior hubo una bajada, una instrucción? Sí. A mí me dio mucha pena eso, porque finalmente fue como restarle importancia a algo que sí la tiene para el Estado. Y la verdad es que es algo que justamente nosotros venimos sintiendo hace bastante rato, porque mientras como que yo siento que el Estado está yendo a contrapelo de lo que la ciudadanía sí entiende. La ciudadanía nos pide más fiscalización, nos pide que estemos encima de cómo se gastan las platas, porque con todo lo que se ha sabido, la mayoría de los casos de corrupción partieron, los más grandes, digamos, después de las Fuerzas Armadas y Carabineros, son de municipios. En Viña del Mar, no sé, por ejemplo, se me viene a la mente Vitacura, Maipú, son casos muy bullados. Y entonces la gente dice, bueno, ¿y cómo se gasta la plata entonces en la MUNI? Y bueno, pero para eso están los concejales, po, para eso los elegimos. Te dicen, Claro. ¿no? Para que usted esté ahí, fiscalizando lo que se hace y lo que se deja de hacer. Y eso es, entonces, esa es nuestra labor. Y nuestra labor no la vamos a poder realizar si el Estado no nos da la importancia que merecemos. Y eso se une a este, como te digo, a estos dictámenes, son dos dictámenes de la Contraloría que nos perjudican enormemente y perjudican a los vecinos y a las vecinas directamente, más que a nosotros. Porque los vecinos ahora tienen que pedirnos reunión por lobby. ¿Qué es eso? Por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas. Por ejemplo, la Contralora es una de las personas que se bajó. A mí también me llama la atención que ella se haya bajado junto con todos esos personeros de gobierno. Porque esos personeros de gobierno a lo mejor no querían enfrentar algunas críticas o personas que a lo mejor podrían haber gritado o haber hecho las cosas a lo mejor no de la mejor manera. Pero la Contralora, la Contraloría General de la República es una institución autónoma. Entonces, no debería estar actuando junto con el gobierno en este tipo de decisiones. Pero bueno, sucedió, se bajaron todas estas personas que iban a ir, pero fueron otras. Yo creo que estuvo bastante bien. Llegaron a varios alcaldes y alcaldesas que generalmente trabajan. Llegaron también ex autoridades, por ejemplo, lo de la ley de seguridad estuvo muy interesante. Ahí estaba el carabinero, por ejemplo, estaba Yáñez. Ex Y general Yang. estaba, había un gendarme, un general de gendarmería que me pareció muy interesante también su visión de las cárceles. Estuvo Catherine Martorell, a lo mejor a mí particularmente no me parecía ella la mejor persona, pero de todas maneras lo que habló estuvo bien. O sea, podemos estar en desacuerdo con algunos puntos de vista de si es necesario agilizar el levantamiento del secreto bancario, por ejemplo, que es una de las cosas que se conversó, en que ella está en desacuerdo, yo estoy de acuerdo que sí debe agilizarse, pero son miradas distintas y es importante escucharnos. Exacto. La ex O sea, subsecretaria Nikki Cardoch. si nosotros que somos personas que nos eligieron democráticamente, no somos un aporte a la reflexión, a la conversación democrática, ¿quién entonces? Entonces, después por eso tenemos cabros que no saben relacionarse en los colegios, cabros que lo pasan mal en ese aspecto. Entonces, yo sinceramente creo que estas instancias de reflexión democrática, de conversación democrática, de convivencia democrática, son de suma importancia. Y es feo que se muestre como si no lo fuera, Mm. porque ahí es donde no estamos. Además, el periodismo, que es una de las patas más importantes que tiene la democracia en el mundo entero, a mí me llama la atención profundamente entonces que el periodismo no esté siendo no esté cumpliendo esa labor que tenemos desde que existimos. Para Y eso estamos. ya vamos a ir inclusive con las conclusiones desde tu punto de vista e inclusive con las conclusiones del mismo encuentro. Eh, Antes de ello, algo que me llama la atención. Si vemos esta situación que fue una subida de pasiones entre diferentes concejales por el video que se proyectaba del presidente Kast.
Participó en, por decirlo de alguna manera, o está involucrado concejal de Talagante del Partido Republicano. La concejala, que también fue detenida por hurto, por supuesto hurto, también era del Partido Republicano. Eh, ¿Podemos decir que hay un patrón de por medio, Ale? ¿A qué se atribuye esto? Esa, bueno, es una pregunta interesante. Yo, la verdad, eh, yo espero que no. Yo más bien creo que tiene que ver con que a veces a lo mejor a los concejales es, es poco lo que lo que se nos exige para presentarnos a ser concejal. Y hubo muchos años en que los concejales sí se aprovechaban mucho de su labor, digámoslo también. Se iban a hacer, no sé, vamos a estudiar el presupuesto municipal y se iban a República Dominicana a estudiar el presupuesto municipal. Alguien que me explique eso, porque yo, estando acá, que nunca lo he hecho, ni siquiera nos hemos ido a un lugar fuera de la municipalidad a estudiar, digamos, eh, me llamaba la atención lo que hacían en esas épocas, digamos. Entonces sí hubo un momento en que sí se aprovecharon mucho de esta labor. Yo espero que no sea, yo creo que también tiene que ver con cómo se eligen los cuadros políticos en los partidos más nuevos tienen más problemas con eso, los partidos que ya llevan más años son más ordenados, saben quiénes tienen proyección y esas son las personas que entran, ¿no es cierto? Y yo no sé, por lo menos, yo sé como, el único partido que he militado es el Partido Comunista, pero al menos en el Partido Comunista se estudia mucho. Hay no solo encuentros, sino también te mandan material que tienes que estudiar. O sea, si quieres ser una persona que va avanzando en el partido, tienes que tener conocimiento sobre política, ¿verdad? Sobre filosofía, sobre ciencias políticas. Entonces, yo creo que los partidos más nuevos a veces tienen más problemas con eso, con ver cuáles son los antecedentes de las personas y todo eso. Y por otro lado también, lamentablemente estamos en una época, y ahí sí yo veo un patrón, donde la ética no es lo primordial. Es, estamos en la sociedad del show, de la que hablaba Bourdieu prácticamente. Entonces, estamos en una sociedad en que es más importante tener seguidores en Instagram o en TikTok eh, que tener una buena oratoria, por ejemplo, que antes todos los políticos en general, ¿no? Tenían una oratoria impecable. Claro, En... ahora se edita. Claro, Sí, claro, exactamente. O pueden leer incluso, ¿no? Varios claro, tienen teleprompter, por ejemplo, el CapCut tiene teleprompter. Entonces, exacto. es como incluso Instagram ahora tiene teleprompter, el otro día me salió. Entonces, bueno, a lo que voy, finalmente yo creo que ahí sí hay un patrón, ¿no? Por un lado es lo poco que te exigen y por otro lado la falta de ética que es social. Ujú. ¿Ah? Por algo los cabros también, en vez de seguir estudiando, prefieren entrar al crimen organizado muchas veces, ¿no? Porque, ¿qué encuentran ahí? Encuentran la zapatilla que nunca tuvieron, la polola linda en el barrio. Claro, el acceso rápido. eh, Claro, entonces Mm. nosotros no somos ajenos, somos justamente los que vivimos más parecido a como vive todos los demás personas. Ale, Somos, y conclusiones desde tu punto de vista, pero también que surgieron, lo importante, obviamente, de lo que estamos hablando. ¿Qué resolvió o qué acordaron los concejales en este encuentro nacional? bueno, primero se acordó que vamos a pedir reconsideración desde la Asociación Chilena, es decir, la comisión de concejales y concejalas, reconsideración de estos dictámenes que restringen nuestra capacidad fiscalizadora, porque nos impiden también hacer comisiones, por ejemplo, que no estén dentro de la tabla del Consejo. Y eso impide nuestra función fiscalizadora, porque yo en realidad sí puedo pedir una comisión de educación solo para que me informen lo que está pasando en los colegios o cómo se están arreglando durante las vacaciones, ¿no es cierto? Ese Claro, tipo de cosas se restringen y estamos pidiendo que se reconsidere de acuerdo a la ley. También hay una ley nueva que nos otorga más facultades, porque Chile es un país hiperpresidencialista. así es. Cada uno de los alcaldes es como un pequeño presidente. Entonces, y a veces los alcaldes tienen aún más
capacidades sobre sus fiscalizadores que somos nosotros. Los fiscalizadores del presidente son el Congreso Nacional. Ellos tienen más facultades que nosotros para fiscalizar. Entonces, nosotros queremos quedar por lo menos a la altura de los diputados y diputadas, que los consejos se puedan dar con mayor libertad, que podamos hablar más, que podamos tener un debate, porque si no, el debate siempre lo va a cerrar el alcalde o alcaldesa de turno. Entonces, todas estas cosas van mucho más allá de los partidos políticos, estamos todos de acuerdo. Mm. Y también, como te decía, el pre y postnatal y todo lo que tiene que ver con las prestaciones sociales. Estamos pidiendo que los concejales y las concejalas tengamos derecho a tener prestaciones sociales, que tengamos, que nuestra dieta sea considerada por los bancos. Por ejemplo, mi banco lo considera como mi sueldo, pero hay bancos que no. Es un temazo Cámbiense ese todo mi banco. también. Pero hay Claro. bancos que no, entonces no tienen acceso a crédito, no tienen acceso a pedir un crédito hipotecario, por ejemplo, Mm. ninguna de esas cosas. Como te decía ya lo del pre y postnatal, que ya lo había puesto, y también seguros, ¿no? Seguros que estén asociados no solo a venirte de tu casa a la municipalidad, sino que también todo el trabajo que se hace en terreno. Que antes los concejales parece que no hacían tanto trabajo en terreno, entonces no estaba considerado. Hoy día sí, hoy día estamos mucho en terreno, muy cerca de la gente. Y falta Así protección para que ello. estamos pidiendo ese tipo de cosas, eso en general. Y por último, como te decía, el voto político, que indica que en su mayoría los concejales y concejalas de Chile estamos de acuerdo en pedir que no haya rebaja, al menos a la salud primaria, que es lo que más nos importa, que ya ha sufrido algunos recortes y que por lo tanto esto no tiene que ver con los sueldos de los funcionarios, pero también con los sueldos de los funcionarios, pero sobre todo con los medicamentos, con los pañales, con lo que va que, por ejemplo, las atenciones a domicilio de personas que están postradas. Ese tipo de cosas ya ha recibido recortes y esperamos que esos recortes no sigan. Por supuesto, también todo el colapso de la salud en los hospitales también nos pega, pero esperamos que eso también mejore. Y contra la mega reforma también, porque nos perjudica directamente, tanto por las contribuciones, que ese es Claro, un disminuye temón, los fondos municipales. disminuye en el Fondo Común Municipal o disminuye el per cápita de algunas comunas también, que van a verse perjudicadas por esto. Y que Claro. son las comunas que más ganan, pero a la vez son también las que entregan más al Fondo Común Municipal. Exacto. Entonces, es inevitable que el Fondo Común Municipal baje, aunque el gobierno diga que no. Mm. Y ese es nuestro punto. Y por otro lado, como te decía, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, la famosa OGUC, que va a permitir nuevamente una densidad habitacional que ya estábamos combatiendo y que se había logrado. Estación Central es como el ejemplo más clásico, pero también podemos hablar de La Cisterna, podemos hablar de Ñuñoa. Ñuñoa, yo que estoy aquí, es una comuna que ha dado una pelea, una lucha contra la depredación inmobiliaria gigantesca. Entonces, los vecinos y las vecinas hoy día me dicen, pero ¿cómo se va a poder volver a construir esta cuestión? Que dimos la mansa pelea, que se evitó que se construyera, hoy día se va a poder volver a construir. Ya es bastante laxa nuestra legislación. Entonces no podemos creer que además se quiere hacer más laxa aún si ya no tenemos alcantarillados que den abasto, ya no tenemos, las calles están llenas de tránsito, la gente a veces no puede salir de sus casas. Claro, y todas estas Entonces, demandas después llegan al municipio a través de los concejales también. exacto, ¿a quién le van a ir a reclamar? El que Claro. sale a la calle aquí somos nosotros los que vamos a dar Así cara es. después. Entonces, era muy importante decir que estamos en contra de esas medidas. No, muy bien. Bueno, Ale Valle, rostro comunicacional, pero también concejala de Ñuñoa. Te agradecemos enormemente haber compartido en Radio América y también tu opinión, tu impresión acerca de este encuentro nacional. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias a Radio América y muchas gracias a todos los coquimbanos y coquimbanas. Mi abuela era de Coquimbo, Ah, así que me bien. siento muy cercana vivía ahí en La Herradura cuando era niña, así que la verdad es que es una zona que me gusta mucho y disfruten de su ciudad porque ese mar y ese clima Bueno, aquí son maravillosos, te escuchan en toda la región de Coquimbo, así que maravilloso. sí, Mucho sí. cariño entonces para la región completa. Bueno, ahí escucharon los cariños de Ale Valle, concejala de Ñuñoa. Y seguimos con nuestro programa y damos inicio también
a una tanda musical como corresponde. Así que muchas gracias y nos estamos encontrando nuevamente. Chao, chao. Chao.